Abraham es conocido por ser el padre de la fe. Fue por ese llamado eficaz de Dios que cambió toda su vida, pero también porque fue el primero en ser llamado a ser padre de un pueblo de fe. Este hombre está dentro de estos héroes de la fe reconocido, pero fue un hombre que puso su mirada en Dios, no solamente para las cosas que él tenía que enfrentarse en la vida, sino que ponía su mirada también hacia lo eterno, hacia la vida celestial. Esto es algo maravilloso que vamos a ver en la mañana de hoy. Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Cuánto no queremos o debemos de pensar en ser mejores amigos de Dios? No solamente al principio, sino que fue esa su carrera, esa fue su vida. Abraham confió en Dios persistentemente. Y esto es clave. Al escribirle a los cristianos romanos, los romanos convertidos, el apóstol Pablo menciona la fe de Abraham y lo hace muy en particular refiriéndose o llamando la atención acerca de la paciencia que esa fe que él tuvo produjo en él. La verdadera fe produce paciencia para soportar y para poder seguir siéndole fiel a Dios, no importa lo que pase alrededor nuestro. Y este es un gran ejemplo que tenemos. Dice así el apóstol Pablo en su palabra. Me refiero a Romanos 4. Romanos 4 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La vida de Abraham no fue fácil, andar por un desierto en las condiciones que tuvo, pero miren cómo él se fortalecía y además de esto daba gloria a Dios. Por fe Abraham tuvo esa relación íntima con Dios, con el Dios eterno, y por fe caminó con Dios y habló con Dios y creyó en lo que Dios dijo, aunque no se podían ver las cosas con los ojos físicos y aunque la demás gente no entendiera. Creyó a Dios. Bueno, podemos vivir de dos maneras. Una manera es el acercamiento más natural, es decir, pensar o basar los pensamientos, vamos a decir, o las acciones nuestras solamente en aquello que vemos, que podemos ver con nuestros ojos físicos. El otro acercamiento es espiritual, es el de vivir por fe. Fíjense, puede ser esto extraño para el que no conoce a Dios, pero es así como funciona. Es decir, es basar toda la vida de uno primordialmente en aquello que no vemos, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos, precisamente, lo que no sentimos, lo que no vemos, lo que no palpamos, en eso, porque sabemos que es real, por medio de la fe en lo que Dios ha dicho. Así que el cristiano es llamado a vivir por fe. Miren, nunca hemos visto a Dios con nuestros ojos, al Padre Celestial, ni al Señor Jesucristo allí delante de nosotros. Usted y yo no lo hemos visto, nunca hemos visto al Espíritu Santo y lo hemos palpado con nuestros ojos. No podemos ver aquellos que escribieron las Escrituras, no podemos ver a los profetas, no podemos ver a los apóstoles. Usted y yo no lo hemos visto. No podemos ver con nuestros ojos, estos ojos físicos, solamente los ojos de la fe. No podemos ver lo que es esa gracia espiritual y poderla ver delante de nosotros, cómo se desglosa, cómo funciona en nuestras vidas. Cosas que se van a poder ver cuando estemos en la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, pero sí sentimos los resultados, sí lo experimentamos en nuestra vida y sabemos por fe que es real. Aunque no vemos todos los aspectos del cristianismo, el cristiano cree y está convencido, está seguro de estas cosas por medio de la fe. Por eso que la gracia de Dios utiliza la fe por medio de la fe.
Y por supuesto esto hace que vivamos según esa fe. El apóstol Pablo decía lo siguiente: porque por fe ¿qué? Andamos. Ahí está. Esta es la vida que se basa, camina, anda, funciona según esa fe. No es lo que ve, porque dice así, no por vista. Cuando empezamos a vivir según lo que vemos, nos llenamos de avaricia, nos llenamos de otras prioridades en nuestras mentes, que no es precisamente lo que Dios quiere. Por eso siempre tenemos que guiar nuestros pensamientos, nuestro corazón, hacia ver por medio de la fe, creyendo en lo que Dios dice en su palabra. Así que entonces, hermanos, basamos nuestro destino presente y futuro en realidades invisibles. ¿Qué les parece? Esa es la vida del cristiano. Ha sido así y siempre será de esta manera para los seguidores de Cristo. Dios quiera que hoy podamos, a través de su palabra, usted y yo podamos crecer en la fe y podamos también tener la paciencia que produce esta fe en medio de las pruebas. En primer lugar, vamos a mirar, la fe de Abraham le dio a él la visión de Dios. Nadie puede ver a Dios ni tan siquiera entender las cosas espirituales de Dios si no es por medio de la fe. Dice la palabra de Dios: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Él no miraba al rey de Egipto, o sea, no le tenía miedo, y al parecer, por lo que estamos viendo en la historia, pues parece que nadie podía salir de Egipto sin la aprobación del gobierno o del rey. Y de alguna manera, por la fe en Dios, Abraham salió sin tener ningún miedo a las consecuencias del rey. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él lo que veía era al Rey Celestial, al Señor, al invisible. A Él es el que hay que ver. Entonces lo veía, pero por medio de la fe. Si Dios es Dios, hermanos, entonces tiene que ser el ser más importante en nuestra vida. Y Abraham, para él, Dios era real y por lo tanto puso su mirada, su fe en ese Dios. Y por medio de esa fe, él oía a Dios y veía a Dios. Dice la palabra de Dios que por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo él? Obedeció para salir, porque él veía lo que no se puede ver si no es por medio de la fe. Así que debido a que su fe le hacía ver y le hacía oír a Dios, es decir, Dios era real para él, era una realidad en su vida, y porque era real, pues le obedecía. Porque si Dios es quien Él es, entonces pues nuestra motivación debe ser de obedecerle. Dice también la palabra de Dios en Hebreos 11, nos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir que por todo el resto de su vida, Abraham lo que hizo fue verse en este mundo por la mirada hacia lo celestial, hacia lo espiritual. Él se veía en este mundo como un inmigrante, como un extranjero. No estaba atado a este mundo, aunque no pudo decir tener la tierra prometida para él, no la pudo disfrutar como quizás algunos hubieran querido que fuera. Él miraba hacia la tierra celestial. Es algo maravilloso que nosotros estamos viendo aquí en las Escrituras. Dice Hebreos 11:10. Fíjense que uno lee una parte de la historia y piensa que él nada más se enfocó en la tierra prometida aquí terrenal. Pero miren, dice la palabra de Dios que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde llega la fe, hermano? Hasta el tercer cielo. Nuestra fe se dirige hacia allí. Y nosotros sabemos muy bien, al mirar el mundo en que vivimos, que, hermano, esto no puede ser el paraíso. Esto no tenemos por qué atarnos a un mundo de tanta maldad, de tantas aflicciones, de tantas desilusiones. Constantemente una lucha contra nuestro propio pecado, con el pecado de otra gente. Es una lucha por todos lados. La enfermedad, como la pandemia que estamos teniendo, los accidentes, cuántas cosas en este mundo que nos dicen: oiga,
esto no es todo, esto no puede ser, tiene que haber algo mejor. Y el pueblo de Dios se basa con esta mirada hacia lo celestial. Entonces el hombre de fe no se queda mirando lo que tiene allí delante. El hombre de fe ve más allá, hacia donde Dios está. Abraham estaba pues más interesado en la ciudad construida por Dios que cualquier pueblo, ciudad terrenal. Eso es lo que encontramos aquí en la Escritura, y es algo maravilloso, porque eso nos dice a nosotros hasta dónde llega el alcance de la fe. Así que Dios, fíjense, Dios toma la iniciativa, nos habla, se comunica, se revela a nosotros para que nosotros tengamos fe en Él. Y la Biblia, la cual contiene el Evangelio de Jesucristo, pues es la revelación de nuestro Dios, o sea, de Dios a nosotros. Y si usted quiere tener esa visión y ver a Dios y ver las cosas espirituales, usted tiene que responder al Evangelio, tiene que responder a la palabra misma de Dios. Todo con Abraham empezó con responder al llamado de Dios, con responder a la palabra de Dios cuando lo llamó, como vimos hace 2 domingos atrás. Ahora, ¿cómo sabemos o la semana pasada, perdón, cómo nosotros sabemos que hemos oído a Dios y que tenemos fe en Él? Bueno, la vida de Abraham nos enseña esto, porque si ustedes ven, Abraham respondió, si lo vamos a resumir en 2 palabras, esta fe que él tuvo, con obediencia y con adoración. El hombre de fe es uno que le gusta, desea, se goza en obedecer al Señor y su palabra, y en adorarle. Son 2 cosas muy poderosas y muy grandes. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:7, que él edificó allí un altar a Jehová. Un altar. Es decir, él no adoraba imágenes, él adoraba, hizo un altar, pero él adoraba a Dios. Y en ese lugar donde él adoraba a Dios, pues era un lugar de oración, era un lugar de alabanza, era un lugar de comunión con Dios, era un lugar de dar las ofrendas o traer los sacrificios que ellos traían. Así que esto fue lo que alimentó la fe de Abraham. Si ustedes me preguntan cómo fue que este hombre pudo en un desierto crecer en la fe, y no tenía todas las escrituras que nosotros tenemos acá, bueno, él hizo este altar, y donde quiera que llevaba, iba con el altar, y allí adoraba al Señor, hablaba con Dios y daba sus ofrendas. Algo maravilloso. Es decir, usó el máximo del poco conocimiento que tenía acerca de Dios. En segundo lugar, mis queridos hermanos, la fe de Abraham incluía un concepto claro de la eternidad. Si la eternidad es, así como dijimos, si Dios es, si la eternidad es real, entonces, hermano, ¿es importante o no es importante? Es importantísimo. La palabra de Dios dice que esperaba la ciudad. Esta era otra, no era la que estaba allí en Canaán. Es decir, Abraham se veía como el peregrino, mirando hacia la tierra prometida, pero la tierra celestial. Hay un himno que yo estoy seguro que ustedes se conocen o se recuerdan, porque hace tiempo no lo cantamos por acá. El título es Hay un mundo feliz. ¿Lo recuerdan? Ese himno, Hay un mundo feliz. Dice así, la primera estrofa dice: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto glorioso Jesús. Y el coro repite 2 veces diciendo: en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Amén. Pues de cierta manera, todos practicamos la fe en este mundo, ¿no? Y hacia el futuro, lo que es la fe en el porvenir. Por ejemplo, una persona que estudia y se esfuerza, se sacrifica, en el sentido que sacrifica los placeres, sacrifica las diversiones. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque tiene una mirada hacia el futuro, tiene una fe y se ve allí en el futuro con una carrera, se ve con cierta posición para darle una mejor vida a su familia.
Bueno, esa clase de fe establece un futuro dentro del presente. Esto es lo que hace la fe, ¿no? Según esa fe, pues así es el sacrificio, es la entrega, es la paciencia, es la consistencia de la persona. Ahora bien, esto es respecto a lo temporal, ¿no? Que sabemos que termina aquí, todas las cosas terrenales terminan aquí, no son eternas. ¿Cuánto más importante, hermanos, es considerar nuestra vida hacia la eternidad? ¿Cuánto más importante? Y esto es lo que hace la fe en Dios, precisamente. Si la eternidad es real, entonces es importante, y esa fe real hace que nosotros nos preparemos en el camino para llegar allí. Aquí en la tierra, pues encontramos muchas personas que, por ejemplo, no se preparan para el futuro. Hay gente que no se preparan para el futuro, no piensan en eso. Dicen que, hay muchos jóvenes que no están estudiando, por ejemplo, que no piensan en un futuro mejor para ellos, especialmente los varones. Dicen las estadísticas que los muchachos jóvenes varones están yendo menos a las universidades que las hembras. Pero lo que quiero decir con esto es que hay gente que no se esfuerzan por mejorar sus condiciones para el futuro. Incluso hay gente que podemos decir que viven porque respiran, ¿no? Es decir, no tienen ningún deseo de superarse, ni tan siquiera hacen algo por mejorar sus propias condiciones, es decir, que hacen el mínimo de todo lo que pueden. Si esto es cierto, hermanos, respecto a lo terrenal, y que en cierta manera es desastroso, una persona que nunca planea para su futuro, no se organice, estas son cosas desastrosas en cierto sentido, según el nivel. ¿Cuánto más, hermanos, en cuanto a lo eterno, a lo espiritual, que debemos preparar? Hay cristianos que no viven con metas espirituales, hay cristianos que no se examinan a sí mismos, hay creyentes que no están preocupados por crecer en sus conocimientos de la palabra de Dios, hay creyentes que no buscan con deseo estar más cerca de Dios. Esto es un problema. Y estas personas no se ven a sí mismos como inmigrantes, como extranjeros en este mundo. ¿Se ve usted así? Que el Señor lo tiene en este mundo como extranjero a pasar por aquí y mientras a servir al Señor y hacer tesoros en los cielos. Esto es parte de lo que es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando usted empieza a buscar el reino de Dios, los tesoros que usted va a hacer aquí en la tierra es para el reino de los cielos. Pero la razón de todos estos problemas es la poca fe o la falta de fe. Y la fe de Abraham hizo que él caminara con esa paciencia, mirando hacia el futuro, mirando hacia Dios, hacia la tierra y su vida eterna. Sería muy sabio de nuestra parte, mis queridos hermanos, que hoy comenzáramos, si no lo hemos hecho, a vivir en el tiempo con los asuntos y valores de la eternidad. Sería muy sabio de nuestra parte. Pues también una visión de la eternidad nos anima o nos animará a separarnos de eso que es perecedero, lo que es temporal del presente. Cada uno de nosotros tenemos que vivir bajo la presión del presente, del mundo en que estamos viviendo. Y por lo tanto es fácil desviarse o es fácil ir tras esos intereses materiales y físicos en el mundo. Pero miren, un buen ejemplo de esto es Lot. Ustedes saben, el sobrino mismo de Abraham. Él fue un ejemplo clásico, vamos a decir, de este problema. Lot no estaba muy interesado realmente en seguir esperando la bendición de Dios al lado de su tío Abraham. Más bien deseó ir tras la ciudad que más placer le diera, que más oportunidades le diera de enriquecerse, si así podemos decir. Escogió a Sodoma. Con toda la lógica, porque siempre el hombre es un experto en justificar sus acciones y su manera de actuar a veces, y por eso hay que examinarse, porque con toda razón él seguramente vio que era tiempo de independizarse, era tiempo de establecerse,
de establecer su propia familia en un lugar, en una comunidad donde él pudiera ser una persona reconocida, donde él pudiera realmente tener un éxito y darle una mejor vida a su familia. Y qué mejor que buscar la mejor ciudad con todos los recursos posibles. Miren, el problema no está en que uno planee o piense o se prepare para tener un mejor futuro en esa área, sino está en la posición del corazón. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Qué es mi verdadera meta? ¿Qué es lo que yo estoy deseando? Aquí me está el asunto, que parece fácil esto, pero que fácil se confunde. Estoy deseando y queriendo la bendición, y vamos a poner de Dios para que suene bien espiritual. ¿Estoy deseando la bendición de Dios o estoy deseando al Dios que me da la bendición? ¿Cuál de las dos? Tienen que escoger, mi querido amigo, hermano. Si quieren entender esto que estamos hablando, hay que escoger entre desear más la bendición de Dios o desear más al Dios de la bendición. Ahí es donde tenemos que trabajar muchos de nosotros, y es donde vamos de verdad a entender y aplicar lo que es la fe. Por eso dice la palabra que va a buscar primeramente el reino de Dios, no las añadiduras, no las bendiciones, dice la palabra del Señor. Aquí es donde está la gran diferencia entre Abraham y ese sobrino Lot, ¿no? Abraham decidió quedarse allí donde estaba, en el curso, vamos a decir, el curso que él llevaba, siguiendo la voz de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios y mirando hacia ese lugar que Dios tenía preparado para él. ¿Por qué? Porque al final de todo, él sabía que le esperaba la gran ciudad construida por Dios y no por hombre. No se conformó con los arquitectos terrenales, porque su fe estaba mirando hacia la eternidad. Ahora, Lot, por el otro lado, miraba el presente en el contexto de disfrutar este mundo. Este es uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Queremos disfrutar mucho este mundo. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? No es que no disfrutemos de las cosas en el mundo, sino dónde está el corazón, dónde está nuestra prioridad. En cambio, Abraham solo miraba todas las cosas en el contexto de que él iba pasando por aquí hacia la eternidad. Cuando tenemos ese concepto, las cosas cambian, porque nos vamos a ir preparando, vamos a pensar más en lo que somos realmente nosotros por dentro, que lo que hacemos por fuera o tenemos en lo que es material. Hay como una gracia de Dios, una habilidad que Dios da, un discernimiento al hombre de fe, mis queridos hermanos y amigos, que nos ayuda a pasar por este mundo con la paciencia, con la mirada hacia lo celestial. La vida de Lot es una de esas ilustraciones, yo diría, dramáticas, del hecho de que nosotros podemos tener éxito en este mundo, éxito material, y ser un desastre en cuanto a la vida espiritual, y no saberlo. Si ustedes miran lo que pasó con Lot, yo sé que ustedes conocen la historia, Lot finalmente perdió a su esposa, sufrió la vergüenza de sus hijas, eso fue terrible, y si eso fuera poco, bueno, salió de Sodoma hecho un miserable, sin nada, fue salvo como por fuego, se salvó del fuego y del azufre, ¿verdad? Y la palabra habla de aquellos cristianos que serán salvos como por fuego, que no tendrán nada que ofrecerle a Dios, es decir, no hicieron frutos, no se dedicaron a hacer tesoro, vamos a decir, para el reino de los cielos. Dios nos da la historia bíblica para que nosotros apliquemos estas cosas en nuestra vida. Bueno, una visión de la eternidad nos animará a nosotros también con entusiasmo a invertir en el futuro permanentemente. Hay una gran diferencia entre las hormigas y los saltamontes, o le dicen, como le dicen, langosta, ¿no? Para los jóvenes, grasshopper. Hay una gran diferencia entre las hormigas y los saltamontes. Porque los saltamontes, por ejemplo, solo viven para el presente. Llenan su estómago
cada día con todo lo que puedan, es decir, sin ninguna consideración para el futuro. La meta de ellos es comerse todo lo que puedan en el día. Imagínense si nosotros hacemos algo así, yo no pudiera esconderme detrás del púlpito. Pero, es decir, que el enfoque de ellos es el momento, lo que tienen delante. Alex, si tú y yo comiéramos así, ¿no? Pero fíjense, las hormigas son muy diferentes. Las hormigas consideran, ellas sí, están en el presente, pero están como planeando y organizando siempre las cosas para el futuro. Es decir, como una industria, se unen cooperativamente en sus actividades, ¿no? Para prepararse para el futuro. Entonces, cuando vienen las catástrofes, vienen los ciclones y vienen todas las demás cosas que pueden venir, las hormigas siguen su producción y quedan intactas, y los saltamontes desaparecen. Así que, hermanos, hay creyentes que son como los saltamontes porque no se enfocan en el futuro, no se organizan en su vida espiritual. Bueno, y hay algunos que se les puede llamar salta iglesia. Eso sería otro tema para otro día, ¿no? Pero sí, la gente de fe invierte su tiempo, su talento, o los talentos, sus tesoros, y dan su testimonio. Todo esto para los tesoros en los cielos, porque tienen la mirada hacia esa vida celestial. Así que la fe es como un telescopio. A mí me encanta este asunto de los telescopios, porque es algo fabuloso, cómo pueden traer a planetas, se los pueden traer tan cerca, ¿no? Es decir, están a una distancia tan lejos, pero los pueden traer aquí como si estuvieran delante de nosotros. Y así es la fe trae el futuro, lo trae al presente. Bueno, no hace mucho tiempo, en octubre de 2009, se descubrió un nuevo aro alrededor de Saturno. Yo no sé si ustedes recuerdan eso, no hace tanto tiempo atrás. Pero fíjense, nada más y nada menos que ese aro de Saturno que fue descubierto está a 8 millones de millas del planeta Tierra. Miren lo lejos que está eso. ¿Qué tiempo nos tomaría llegar ahí? Imagínense. Imposible. Bueno, pues miren, lo traen a nuestros hogares, lo podemos traer ahí a nuestros celulares, podemos verlo de una distancia tan grande, a través de los satélites y los telescopios, lo traen aquí, al presente, delante de nosotros. Y hermanos, la fe en Dios, en su palabra, funciona de esa manera. Funciona de esa manera. No solo que llega hasta el tercer cielo, sino que aquí mismo nos da visión para las cosas espirituales que están alrededor nuestra. En tercer lugar, la fe de Abraham en la promesa de Dios le levantaba hacia la grandeza espiritual. La fe levanta, ¿sí o no, hermano? No nos levanta la fe. Cuando nos falta la fe, ¿qué nos pasa? Nos debilitamos, nos caemos, nos deprimimos, cuántas cosas. Pero en cuanto vamos recuperando, hay que reconocer, hermanos, que no somos perfectos, estamos en este cuerpo y por eso flaqueamos, todos flaqueamos, pero aprendemos de la palabra de Dios a levantarnos en momentos difíciles. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe está basada en la roca, que es Jesucristo nuestro Señor. Esta roca nos sostiene mis pies ahora, porque la esperanza va más allá de este lugar, del presente, aunque sí lo sentimos en el presente, la experiencia la tenemos ahora. Vengan conmigo a Hebreos, queridos hermanos, Hebreos 4, dice así los versículos 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro, y Él es la roca, y Él es esta piedra que es la roca. Por eso dice: en ningún otro hay salvación. No nos podemos refugiar en ningún otro, sino en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Amén, hermano. Así que no importa la magnitud de las pruebas, no importa que tengamos hoy, estamos sobre la roca, que es Jesucristo nuestro Señor. Hoy
nuestro mundo está sufriendo una pandemia, ha sufrido. Se nos ha añadido a todos los demás problemas que podemos tener diariamente este problema de la pandemia. Pero piense bien, mañana puede ser un huracán, puede venir un terremoto, puede venir una guerra, puede venir un accidente, puede venir una enfermedad mortal. No lo sabemos. ¿Dónde entonces vamos a estar seguros? Solo en la roca, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. La roca firme, que nunca se rompe ni tiembla, es firme y podemos estar encima de ella. Encima de ella nos construimos. Hermanos, por siguiente, el coronavirus no es evidencia de que a Dios se le ha olvidado su pueblo. No es evidencia de que Dios ha cambiado. No es evidencia de que Dios ya no es santo, ni recto, ni bueno. La rectitud de nuestra roca sigue intacta. Dios es tan bueno, ayer, hoy, como lo será siempre. Nuestro Dios es un Dios fiel y que cumple sus promesas. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay otro tan excelente, tan magnífico, tan glorioso, tan bueno como es nuestro Dios. Y no hay refugio, la palabra aquí es roca. No hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Jesucristo, quien es la imagen de ese Dios invisible, es nuestra roca. Y podemos nosotros con Él estar pacientes en medio de las pruebas. Hermano, Abraham tuvo esta fe. Y por eso tuvo paciencia y fue obediente y pudo caminar como un peregrino hacia el lugar prometido. Abraham creyó que Dios es. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir que Dios es el Dios, el único. Y por lo tanto es la realidad del universo. Es la realidad eterna, que todas las cosas subsisten porque Él existe y Él las sostiene. Abraham creyó también que Dios siempre iba a recompensar su fe. Dios recompensa. No dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Lo dice o no lo dice? Dios va a recompensar. No piense usted que es en vano su fe. Dios tiene en cuenta cada vez que usted confía en Él, cada vez que usted cree en Él, aunque el mundo se le venga encima, Él será recompensador. No todas las recompensas son para la vida terrenal, ténganlo en cuenta. Él va a cumplir esto, pero las grandes recompensas son las eternas, las que vamos a disfrutar en gloria. Mis queridos hermanos, Abraham continuó confiando en Dios, porque Dios es digno de toda confianza. Dios es digno de toda confianza, hermano. ¿Cuántas dificultades tuvo Abraham? No sabemos. La Biblia no nos cuenta todas las dificultades, algunas cosas sí, pero es decir, lo que sí sabemos es que Abraham no cambió su fe. Es decir, a pesar de todas las dificultades, se mantuvo fiel. Los creyentes no podemos dejar de servir a Dios, de amar a Dios, de ser fiel, de amar a los hermanos en la congregación, de hacer nuestra parte, porque tengamos problemas, porque vengan dificultades a nuestra vida. El cristiano se mantiene fiel, porque estamos encima de esta roca que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, querido amigo, a esta roca en esta mañana. Ven a confiar plenamente en Él. Agárrate de esta roca que es Jesucristo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre estamos bien cuando venimos a esta roca y confiamos en Él, porque Él dio su vida por ti y por mí, para bendecirnos a nosotros. Él nos levanta, nos fortalece, nos sostiene. Y con esta fe, querido amigo, querido hermano, tendremos la paciencia necesaria para nuestra jornada terrenal. Él comenzó este camino con nosotros. Jehová es mi pastor
y la terminará y nos llevará a nuestro hogar, a lugares celestiales. Así es el camino y así es la vida del cristiano. Y hermanos, como morimos es como hemos vivido. Cuando morimos en este mundo con esa fe en Jesucristo, hemos vivido la vida sobre esa roca que será de bendición para toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga.